Bueno, entonces, además de saludarles, les comentamos los contenidos que vamos a desarrollar esta noche. Los mismos que se refieren al desarrollo de las emociones positivas, incluyendo las formas de tratamiento y su utilidad. A su vez, también comenzaremos el desarrollo de los rasgos de personalidad positivos. Todo esto resolverá la problemática de cómo intervenir para aumentar las emociones positivas o el estado de ánimo también. Por tanto, así va. Y recordemos que en contexto estamos viendo un enfoque que trabaja los aspectos positivos del estado de ánimo y de otras áreas de la mente. Es decir, que pasa de ese enfoque centrado en la patología y nos inmiscuimos en hacer que la gente trabaje o se sienta mejor. Por ende, también se les había recordado que el ser humano en general trata de, o tiene mayor facilidad para atender o memorizar los eventos que tienen algún tipo de perjuicio, como las críticas o también recuerdos de cosas malas que nos han pasado. Sin embargo, Fredrickson hace varios años ya mostró que más allá de la utilidad evolutiva, o sea, de conservación del individuo que tienen los recuerdos negativos, también las emociones positivas generan otro tipo de beneficios. Entre los que podemos mencionar que cuando la gente se siente mejor, usualmente aumenta su rendimiento laboral. Asimismo, hay beneficios a nivel físico y a nivel social, puesto que la gente con un mayor estado de ánimo tiende a relacionarse mejor. A su vez, este estado de ánimo más alto suele generar conductas que facilitan que uno mantenga más los recursos. Ejemplo, si alguien se siente mejor, es más probable de que administre o que maneje mejor el dinero que tiene o el resto de recursos que tiene, si hablamos a nivel social o a nivel material. En cambio, cuando tenemos algún tipo de dificultad o déficit en esas emociones positivas, es más probable que el sujeto tenga algún tipo de problema en el manejo de esos recursos, incluidos los seres humanos. Por estas justificaciones es que se han creado ciertas intervenciones que sirven para aumentar estas emociones. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Un ratito que esta no es la diapositiva. Ya, esta sí es, disculpe. Bueno, entonces, eso les decía, que más allá de las ventajas evolutivas que nos dan recordar las emociones negativas, a nivel de las otras emociones también hay otro tipo de ventajas a nivel social y de preservación de recursos. Por ende, estas emociones positivas las podemos dividir de forma didáctica en 3 instancias. Cuando nos sentimos, entre comillas, bien con el pasado, el ser humano suele sentir algo llamado satisfacción. Es decir, aquellos seres humanos que tienen una valoración en general positiva de lo que han vivido, generan una emoción llamada satisfacción. En cambio, las personas que se sienten bien en el ahora, o sea, en su situación actual, suelen sentir una emoción llamada entusiasmo o energía.
Y más bien hay otras emociones positivas que se basan en las expectativas futuras, y eso se llama esperanza. Entonces, quiere decir que acá estamos hablando de que a las emociones positivas les podemos dividir de forma didáctica en 3 momentos. Hay personas que puede que tengan emociones positivas en los 3 descritos, o hay algunos que tienen más emociones positivas desde su pasado, o sea, satisfacción, otros que están contentos con su presente o entusiasmo, y otros que se sienten más a gusto o más motivados por su futuro mediante la esperanza. Entonces, quiere decir que dependiendo en cuál de estos sea deficitario o cuál de estos querramos trabajar, más bien dicho, podemos aplicar diferente tipo de técnicas. Entonces, van a existir pacientes que por alguna razón tengan algún tipo de limitación en alguno de los momentos, en pasado, presente o futuro. Pero lo importante es que primero entendamos que podemos intervenir en los pacientes en cualquiera de estos 3 momentos. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? Yo creo Entonces, que vamos bien, profe. bueno, sigamos. Van a disculparme que cada tanto voy a tomar agua porque necesito hidratarme mejor, por diversas razones. Entonces, vamos a la parte aplicada. Para trabajar o para aumentar las emociones del presente, hay varias técnicas. Ejemplo, la evitación de la habituación, aunque suene extraño. Ven que el ser humano tiene una habilidad muy alta para adaptarse, que se puede explicar por algo llamado el principio de Liebig, que en otras palabras nos habla de que el ser humano se adapta tanto a tal punto que inclusive puede llegar a adaptarse a condiciones muy deplorables y aún así seguir agradecido porque por lo menos está vivo. Entonces, nuestra capacidad de adaptación es tan alta que nos ha servido para ser la especie dominante. Sin embargo, esa capacidad parece que dificulta el aumento de las emociones positivas, porque nos habituamos al... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor, menciónela, porque en el chat, o sea, como que hay veces que no entiendo muy bien. Entonces les decía que ven que el ser humano se habitúa. Sí, puede ser algo parecido al conformismo. Entonces, cuando comienza a llover, fíjense que el ser humano solo siente las primeras gotas, pero ya cuando está totalmente empapado, ya deja de sentir más agua. O asimismo, cuando nosotros estamos expuestos a ciertos estímulos, solamente las primeras veces nos generan algún tipo de impresión, pero después ya como que nos acostumbramos y las normalizamos. Entonces, muchas veces hay personas que tienen aspectos buenos de su vida, pero esos aspectos se han mantenido tanto tiempo que ya dejan de tener eficacia, es decir, consideramos como algo normal. Ejemplo, imaginen que tenemos a alguien cuya familia le trata bien. La habituación genera que esa persona crea que el buen trato es algo normal y ya deja de provocarle entusiasmo, alegría o placer recibir ese buen trato. O lo mismo a nivel de pareja. Pónganse que una persona está acostumbrada a que alguien se comporte de una manera a nivel de cortejo. La habituación hace que nosotros creamos que eso es normal o que cualquier otra persona nos va a tratar así y dejamos de reaccionar de manera proporcional a los estímulos. Entonces, la técnica que nos dice acá Fredrickson es que podemos de forma intencional manejar la atención y la conciencia para, en otras palabras, pisar la pelota y reflexionar los aspectos positivos que tiene una persona en el día a día. Este es un ejercicio semejante
a lo que es algo que se llama mindfulness o algo parecido como una especie de meditación, en donde el ser humano reconoce o compara su vida en comparación con otros. Porque muchas veces estamos tan acostumbrados a las cosas que tenemos que ya han perdido el impacto en nosotros. El ejemplo más gráfico que se le ocurre a quien les habla puede ser que tomemos el caso de una persona que por esas cosas de la vida todos los días come bien, come de una manera muy, o sea, come adecuadamente o con un muy buen sabor. Entonces puede que esa persona está tan acostumbrada a recibir esos estímulos positivos que ya no le genere mayor impacto. Hasta que nosotros le podemos orientar a que sea consciente. A ver, compare usted qué es lo que come. Compare con lo que come su vecino o su compañero o el promedio de personas de su edad. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? No, yo como de tal y tal manera. Entonces, fíjese que esa conciencia le va a servir para que revalorice lo que está viviendo. Si bien es cierto, estoy explicando simplemente el fundamento, porque el procedimiento es más complejo y tiene ciertos pasos. Pero considero que es apropiado para que se entienda la idea general, que consiste en que el ser humano identifique o pise la pelota o analice bien toda su vida, no solo los aspectos negativos, sino también los positivos, para que se dé cuenta que puede que esté normalizando algo que es bueno. Entonces, una variante de esa técnica, después de que el sujeto hace conciencia, es que genere cierto tipo de modificaciones a esos estímulos para generar algún tipo de efecto mayor. Como, bueno, si es que le gusta su trabajo, ¿qué le parece si es que tal día modifica su rutina y comienza a hacer de otra manera? Entonces ahí esas pequeñas modificaciones ya generan que el sujeto se vuelva a acordarse de lo bueno. O si se lleva bien con su familia, con su pareja. Bueno, se nota que se llevan bien en la casa. ¿Qué les parece si el fin de semana prueban irse a un lugar nuevo? En donde ahí esa persona va a poder comparar, miren cómo es el cortejo con los demás y miren cómo me va a mí. Y entonces vuelve a vivir. Hay un término que se llama, sí, es algo así como revivir o como resaborear los aspectos. En cambio, el fundamento que explica las técnicas para aumentar las emociones positivas en el pasado radica en que el ser humano tiene que aumentar la conciencia de la gratitud, el perdón y evitar el determinismo. En otras palabras, tenemos un paciente Juan y queremos que él tenga más emociones positivas hacia su pasado. Acá nos dice Fredrickson que podemos aplicarle una técnica de gratitud o de perdón o de evitación del determinismo. Gratitud voy a explicar al final. Comienzo con el perdón. En general, en varios países, es una de las habilidades más difíciles que puede adquirir un ser humano. Es decir, por algunas razones que sospecho que son biológicas, existe una dificultad para el perdón, es decir, ponerse en el lugar de quien nos ha agredido. Entonces nos dice que una forma con la cual podemos intervenir es mediante técnicas de perdón, que hay varias, las cuales podemos resumir que radican en que el sujeto hace consciente de las razones que le llevaron al agresor a realizar el acto que le ofendió, a tal punto de que identifique que no lo hizo con una intención de maldad, sino que las propias razones del sujeto lo explican. En otras palabras. Profe, Sí, escucho. perdón que lo interrumpa. ¿Puede darnos un panorama, por lo menos a nivel así genérico, del porqué biológico para tener una idea? Buena pregunta. Ven que una de las pruebas de que algo es biológico radica cuando es un comportamiento tan común que trasciende las fronteras, las culturas, las diferencias en la lengua
en la etnia, en la estatura, en la edad, y no es que es algo nuevo, sino que es algo desde el comienzo mismo de la especie. Es decir, que uno comienza a sospechar que hay causas biológicas cuando ve que hay muy poquita variación cultural. Ejemplo, todos los seres humanos en este planeta respiramos, independientemente de nuestra etnia, nuestra estatura, sea en este siglo o hace 1000 años o hace 10.000 años. Entonces, esa constancia de un comportamiento es uno de los indicios que lleva a pensar que puede que sea biológico. Lo de la respiración es muy evidente que es evolutivo, quise decir, perdón, que es evolutivo. Entonces, esta dificultad en el perdón es algo que en general trasciende las culturas y se mantiene, al parecer, desde hace milenios. Entonces, eso le hace suponer a su profesor que puede que tenga algún tipo de explicación biológica o evolutiva, pero no tengo otra evidencia que sustente esa conjetura, al menos por ahora. ¿Otra pregunta al respecto? Inclusive la podríamos vincular, ahora que lo pienso, con las evidencias de las emociones negativas, porque recuerden que el ser humano tiende a generar mejores, o sea, recuerdos más sólidos de lo malo. Por lo tanto, tener un recuerdo sólido de alguien que te agrede, evolutivamente le sirve al ser humano para evitar que le pase nuevamente esa situación. Por lo tanto, si vinculamos la evidencia transcultural e histórica que les dije, más esta evidencia de la utilidad de alejarnos de los estímulos que nos hacen mal, sustenta esa hipótesis de que el perdón tenga una dificultad evolutiva. Esto no conlleva a que no sea posible que el ser humano aprenda a perdonar, porque ven que al fin y al cabo es una capacidad. Y como les dije, hay varias técnicas con las que se puede trabajar. El ejemplo que tenía a la mano era que pensemos en una pareja de personas. No viene al caso el sexo, lo que sea, pero piensen que son pareja. Y una persona, uno le generó algo que el otro le interpreta como infidelidad. Entonces, en pocas palabras, estas técnicas consisten en que a la persona pongámosle victimario y víctima. Entonces, la persona víctima se le aplica pasos como el primero es que analice o que estudie o que sea consciente de cuáles son las causas por las cuales otra persona, no su pareja, podría generar esa conducta. Imaginen que fue infidelidad. Entonces, querido Juan, ¿podría decirnos, según usted, cuáles son las causas para que una persona sea infiel a otra? No le preguntamos por qué cree que le puso que fue infiel su pareja, sino en general. Y de ahí el paciente te dice, ta. Después, entonces, otro de los pasos consiste en que debemos orientarle a que el paciente entienda que la conducta que uno hace no es dirigida hacia el otro. Es decir, que imaginen que un día alguien llega callado al trabajo. Mal haríamos en pensar, lo que pasa es que debe estar enojado con sus empleados, porque lo más probable es que el sujeto está callado porque algo le pasa a él, porque el ser humano actúa en base a los procesos internos. En base a los estímulos externos actuamos un poquito. Entonces, si el sujeto está callado, está enojado o grita, lo más probable es que haga eso porque le pasa algo a él. Es posible que también sea porque está enojado con sus compañeros, pero la principal causa es interna en general siempre. Entonces, eso debemos de enseñarle o que el sujeto sea consciente, que lo que hizo su pareja no es que fue para hacerle mal, para humillarle o para lastimarlo, sino porque algo le pasaba, sin justificarle, sino para comprenderle qué es lo que sucedía. Y el tercer paso radica en que el sujeto debe entender que, que el acto de ofensa no buscaba lastimarle al otro, sino que son producto de cierto tipo de circunstancias que se dan. Entonces, en general, son los principios de este tipo de técnicas que se han aplicado
para casos no solo de infidelidad o problemas interpersonales, sino también inclusive en elementos muy graves como los genocidios. Una técnica parecida a la que les dije se aplicó en Ruanda, un país que tuvo una guerra civil muy sangrienta y un grupo humano mató a 1 millón de personas del otro grupo humano. Entonces, eh, aunque sea difícil de imaginar cómo son esas técnicas de perdón, puse este ejemplo con la finalidad de que vean que se puede, se aplica y el ser humano puede mejorar en estabilidad, pero así les hablo de frente, es difícil, es bastante bravo. ¿Alguna pregunta hasta aquí del perdón? Siguiente. Asimismo, podemos mejorar los sentimientos, las emociones en el pasado si es que tratamos o eliminamos el determinismo pasado. Es decir, hay mucha gente que cree que lo que uno vivió antes sí o sí te determina. Póngase que, lo que pasa es que, o sea, alguien tuvo problemas en la infancia con, no sé, con los perros, y por eso entonces no va a poder tener perros. Entonces, no vamos a negar que ciertas cosas que uno tiene en el pasado eh, te marcan, pero no quiere decir que esas marcas siempre te vayan a impedir otra cosa. Entonces, que nos haya costado en la facultad la materia de psicometría, no quiere decir que necesariamente seamos malos para los números toda la vida. Entonces, eso hay que cambiar en el paciente. Y también podemos intervenir en las emociones futuras si es que enseñamos al paciente alguna técnica de optimismo o de eliminación de pensamientos negativos. Entonces, igual, o sea, esas técnicas se basan en que el sujeto, en otras palabras, trate de ver desde una perspectiva mayor, porque evolutivamente solemos ver a lo malo con mayor facilidad. Entonces, es enseñarle a este músculo que el ser humano nunca ha usado, que es tratar de ver los aspectos positivos también. Eso podemos ver de forma muy clara, pónganse en los deportes, que uno más se acuerda de las jugadas por las que falló algún deportista, más allá que por sus méritos, salvo cierto tipo de excepciones en donde el mérito ha sido algo tan grande que ya tiende a pasar a un segundo plano los defectos que han tenido. Pero esos son casos excepcionales o lo que tuvo que haber, o lo que hizo tal persona debió haber sido algo muy grande como para generar ese sesgo. En otras palabras, esto ha sido simplemente una presentación de que las intervenciones para las emociones se organizan dependiendo si es que queremos que se aumente el pasado, el presente o el futuro. Las cuales son técnicas que ustedes seguramente en los semestres siguientes van a desarrollar mejor. Por lo tanto, Seligman, el que inventó esta psicología positiva, plantea de que si aumentamos estas emociones, podemos generar vidas que tengan mayores niveles de placer. Entonces, para tratar de hacer esto lo más aplicado posible, les voy a mostrar dos técnicas que sería ideal que alguno de ustedes se anime a realizarlas, porque aunque no crean, es muy posible que, no sé si les cambie la vida, pero por lo menos les va a cambiar sí o sí el año o el mes de noviembre, sobre todo, que es un mes tan tensionante en estas partes del mundo. Entonces, dos técnicas vamos a ver. La primera se llama de gratitud. Se va a mostrar una técnica con tres variantes. La primera, entonces, es la planteada por Watkins hace ya 18 años, la cual se aplica en 10 sesiones semanales. Por ende, vamos a presentar los tres principios.
Primero nos dice que debemos pedir al paciente, o nosotros de manera imaginaria podemos hacer esto ahora. Piensen en una persona a quien sientan algún tipo de gratitud. No importa si sea alguien presente o que ya esté descansando. Después, le debemos pedir al paciente o que escriba, si puede, o si no, que verbalice con una nota de voz una descripción sobre esta persona. Ejemplo, nuestro paciente imaginario Juan nos diría, y yo le agradezco mucho a mi abuela. Mi abuela tiene tantos años, vive en tal ciudad, tiene 4 perros, su nombre es tanto, nació en tal lugar, le gusta comer tal cosa. Es decir, una descripción. Así como cuando alguien se presenta o los primeros días de clase del colegio, así. Y el último paso es escribirle una carta o verbalizar en audio. Parece que es más eficiente si le escriben una carta a esa persona en donde describa la razón por la cual le agradece. Entonces, querida abuela, te agradezco porque cuando tenía tal edad hiciste tal cosa y tal vuelta. Y ahí debemos incentivarle a que el paciente no se frene, sino trate de desarrollar lo que más pueda en el papel. Y bueno, esto se repite por 10 sesiones semanales hacia la misma persona o hacia otra persona. Y punto. Y aunque no crean, la sencillez de esta técnica no se relaciona con la potencia a nivel de las emociones que genera. Porque en un comienzo el paciente como que se emociona, puede que se quiebre y puede que se quiebre mucho. Pero después cuando termina la carta es muy evidente hasta físicamente que el paciente se siente no mejor que antes, sino, o sea, no vuelve a su estado basal, sino se nota que está con más emociones positivas que las que vino. Inclusive hay cierta variante que radica en que el sujeto, si es que la persona está viva, o sea, quien le agradece, puede darle esa carta o llevarle para que el sujeto la lea. Entonces, esa variante suele generar que el vínculo entre la persona agradecida y nuestro paciente se fortalezca muchísimo. Y se han dado casos en donde el agradecido tiende a darle también otro tipo de flor que genera, flor me refiero a una devolución o algún tipo de gesto físico, o le cuenta también algo muy íntimo y su relación se pone mucho más sólida. Hay una variante en donde se puede hacer esto de forma diaria por 10 días seguidos. O otra, como les dije hace un ratito, con el mismo personaje o cambiando la persona. Y hay otra variante, en cambio, que se basa en que se puede hacer una intervención semanal por 6 semanas, o sea, 1 mes y medio. Pero en vez de agradecerle a alguna persona, a algún evento grato, ejemplo, nuestro paciente Juan puede que no nos diga, no, yo no agradezco a nadie. Ah, bueno, Juan, pero ¿y tiene algún evento grato? Póngase que es alguien de Chile y puede que diga, y yo le agradezco a Colo Colo. Entonces, bueno, ya entonces tenemos el paso A. Ya pensaste en un evento en que le agradezcas a Colo Colo. Sí, cuando ganó la Copa Libertadores. Ah, bueno. Juan, ¿podrías describirnos qué significó para ti ganar esa Copa Libertadores? No, fue azul, verde y rojo, ta, 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 ta. Y ahora sí, entonces, escríbele a ese evento grato qué es lo que sientes. Y, querido club, siento tal y cual cosa porque significó tal y tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, fíjense que parece que es un ejercicio de juego, pero los efectos que tiene son en serio muy potentes. Y eso les cuento porque, primero a nivel empírico, en su momento yo lo apliqué y en serio es muy fuerte. Y también con unos estudiantes de la Universidad Nacional. También se le realizó eso en un trabajo práctico y fue bastante, o sea, para los que quisieron, se notaba que les ayudó bastante.
Tengo una pregunta que me dice, ¿por qué son 10 días o 6 semanas? Recuerden que los tratamientos en salud tienen una extensión que se obtiene después de realizar experimentos. Entonces aplican, por ejemplo, una técnica o una dosis o una inyección y ven por cuánto tiempo dura. Y ahí cuando baja el efecto y dicen, no, necesitamos una segunda dosis de la técnica de gratitud o de cualquier otro tipo de técnica en salud. Ah, ya con 2 dosis, ¿cuánto tiempo dura? Ah, y vuelve a bajar. No, esperen, subamos a 3. Entonces se sube hasta que llega a un número en donde ya se estabiliza el efecto. Como en las vacunas del COVID. Ven, o sea que parece ser que se requiere una tercera dosis, porque al parecer con esas 3 ya se estabiliza el efecto. Entonces, la cantidad de sesiones y la extensión en salud se obtienen mediante experimentos, es decir, mediante estudios científicos. No es un número que surge así nomás como, y dale 8, a ver qué pasa. Porque previamente se demuestra qué pasa con 8, qué pasa con 6, qué pasa con 12. Entonces, solo se le da lo necesario, porque ven que al paciente debemos mandarle lo más rápido que se pueda para que sea independiente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sigamos. Entonces, en pocas, si alguien quiere aumentar la gratitud, esta es la técnica. Hay otra variante que se llama 3 cosas buenas de la vida, que también les recomiendo si pueden aplicarla. Vamos a ponerlo así. Es una técnica que nos pide que durante una semana podamos detectar 3 cosas buenas que nos han pasado. Ejemplo, a nuestro paciente Juan, entonces le debemos orientar algo así como, bueno, Juan, entonces hoy día cuéntenos alguna cosa buena que le pasó. No, no me pasó nada porque tuve un mal día. Le entiendo, Juan, pero bueno, si se esfuerza un poco más, puede que algo le haya pasado. No, no, todo fue malo. Y así le siguen tratando hasta que encuentren algo como, y la verdad, o sea, me gustó el desayuno que tuve. Ah, bueno, entonces, fíjense el mouse. Y Juan, ¿por qué le agradó ese desayuno? No, y lo que pasa es que tenía frutillas, algo de coco y algo de yogur. Ah, bueno. Y eso que me ha dicho Juan, ¿qué significa para usted? No entiendo, doctor, ¿qué significa? O sea, que usted cómo lo vive, qué le representa para usted tener las frutillas del coco y el yogur. Ay, no, para mí significa eh, que puedo darme ciertos lujos, que puedo comer cosas que antes no podía comer y que es algo nutritivo. Eso significa para mí. Ah, bueno, muy bien, Juan. Y ahora, contésteme. ¿Usted qué hizo para que hoy pueda comer frutillas con coco y con yogur? Ah, no entiendo cómo es la pregunta. No, entonces, yo le estoy diciendo, Juan, ¿qué es lo que usted hizo para que usted hoy pueda desayunar eso? O sea, ¿cuáles fueron los comportamientos necesarios para que usted pueda tener eso? Ah, y no fui al supermercado el domingo, compré frutillas, compré coco y compré yogur. Y hoy me desperté a las 8 y entonces les mezclé todas. Ah, entonces, Juan, fíjese que desayunar eso le hizo sentir bien. Entonces, usted ahora se está empoderando porque ya está aprendiendo cómo comprar alegría. Porque para comprar alegría, usted tiene que ir al súper el domingo, comprar frutillas, cocos y yogur y despertarse a las 8 de la mañana para comer eso. Entonces, la emoción positiva ya deja de ser una especie de regalo de una fuerza sobrenatural divina que te dice, hoy te alegrarás, sino el paciente ya se empodera y pilla como, ah, bueno, si hago esto, lo más probable es que después me sienta bien. Ah, bueno, entendí, doctor. Ya, muy bien, Juan. Ahora dígame,
¿Qué otra cosa buena le pasó hoy día? No, nada, porque mi día fue feo. Vuelva, Juan, esfuércese de algo. Que fue a levantarse al mediodía, a la noche. Ay, me gustó jugar vóley. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué significa para usted jugar vóley? Y compartir con amigos, En pocas palabras, debemos hacerle que el paciente identifique por día 3 cosas buenas que le han pasado. No importa cuál sea, porque si es bueno para el paciente ya es suficiente. Ejemplo, algo puede ser tan sencillo como algo bueno fue que al salir vi un perro y que no me ladró. Ah, muy bien. ¿Y qué significa que el perro no le ladre? ¿Qué hizo para que el perro no le ladre? Entonces es una forma como el sujeto concientiza cuáles son los pasos que uno debe realizar para que la vida le dé alegría. Entonces, aunque parezca algo muy elemental, dense cuenta que muchas personas no identifican eso o les cuesta ser consciente de cuáles son las cosas que puede hacer para sentirse mejor. Por tanto, esta técnica se le puede aplicar pidiéndole que el sujeto escriba o que se graben notas de voz. Inclusive sé que hay aplicaciones de psicología positiva en donde así te pone la pregunta, así como esas aplicaciones de gimnasio, tipo, ya recorriste 10,000 pasos hoy. Te dices, te lanza así, tipo, graba la cosa positiva, uno que viviste hoy. Y ahí uno tiene que mencionarla. Esta técnica se recomienda que se la realice antes de dormir o al comienzo del día. Porque sobre todo antes de dormir, parece que hace que el sujeto tenga menos pesadillas o que sueñe con las cosas que vivió. Hay ciertas variantes. Por ejemplo, Richardson y Sheffield hace unos años plantearon una variante que se aplica en cambio con la naturaleza y por 5 días. Es decir, que en algunas culturas le pueden preguntar al sujeto, en vez de qué es lo bueno que le ha pasado hoy día, le piden que le diga alguna cosa buena de la naturaleza que haya percibido. Ah, bueno, me gustó el atardecer. Bueno, Juan, ¿y qué significa para ustedes ese atardecer rojo? Y paz, tranquilidad, ¿Qué hizo usted para percibir ese atardecer rojo? Y me frené en el coche antes de ir a la casa, me bajé en la costanera y por 5 minutos levanté la mirada y vi. Ah, muy bien. En pocas, ven que es una variante que hace lo mismo, puesto que el fundamento de esta técnica no es más que mover la atención y la concentración de la gente hacia una parte de la realidad. Por lo tanto, es algo muy sencillito, pero le repito que si alguien se anima a realizarlo, los beneficios son bastante marcados, o sea, es muy notorio eso. Aquí, ¿qué preguntas hay al respecto? Bueno, entonces, sigamos. Miren, quiero hacer o sea, el segundo punto que vamos a ver hoy radica en ciertas consignas de un trabajo práctico que necesito que realice, el cual se caracteriza porque tiene elementos bastante sencillos, pero la finalidad es que lo hagan a conciencia. Entonces, de manera individual, tal como dice en su plataforma, ustedes deben escribir un ensayo corto de no más de 3 páginas. Entonces, fíjense que se les pone un límite superior, no un límite inferior, o sea, máximo 3 páginas, el cual se titula la mejor
escuela psicológica, que en otras palabras es un ensayo en donde les está pidiendo que ustedes pongan, según su criterio, cuáles son cuál es la escuela que más les ha agradado. Ven, entonces, que estudiamos del psicoanálisis, del cognitivo-conductual, el humanismo, sistémico, gestal, integrativo, psicología positiva, de las que puedo mencionarles. Entonces, la idea es que elijan alguna de ellas y escriban por qué les ha agradado. Entonces, ven que no hay una respuesta correcta, porque los 10 enfoques, los 10 tienen razón en varios elementos. Entonces, su profesor lo que quiere saber son las razones por las cuales han elegido alguno de esos enfoques. Entonces, así como está en la plataforma, ven que ahí nos dice que un ensayo debe tener una carátula, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, esos elementos no se olviden de poner. ¿Y qué otra cosa? Ah, y la fecha de entrega tienen hasta este domingo, no sé, hasta el domingo 21, hasta las 11:55. Entonces, recuerden que no se les está pidiendo un trabajo con una extensión mínima, ya que alguien en una hoja tranquilamente podría realizarlo, sino que lo que más voy a evaluar es el contenido. Y recuerden, no es que una corriente sea mejor que la otra, así que no traten de pensar que, bueno, si pongo esta corriente voy a asegurar una mejor o una menor calificación, puesto que va a depender de cómo desarrollen las ideas. Ni siquiera hace falta poner en qué consiste la escuela psicoanalítica, sino a mí me gusta la escuela psicoanalítica por tal y tal razón. Como ejemplo, vi que el perro hizo tal cosa, sabrá Dios. Entonces, es un ejercicio en donde más me voy a centrar en lo que ustedes, en las razones por las cuales les agrada más un enfoque en comparación con otro. Por ende, pueden ver que no es un trabajo ni extenso ni muy difícil, sino más bien es que ustedes escriban con sus argumentos. Tengo una pregunta en el chat acerca de la técnica que puse, pero antes de responder esa pregunta, quisiera escuchar si tienen algún tipo de inquietud acerca de su trabajo práctico. ¿Se puede repetir otra vez las partes? Claro. Enfatizando que esto está en las consignas de la plataforma. Un ensayo tiene una carátula, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones. Y ahí. Y no olviden una que es obvia, que son las referencias, o sea, lo que antes se llamaba bibliografía. Entonces, estos son los elementos básicos. Y lo que se les está diciendo entonces es que la extensión máxima sea de 3 hojas. Otra inquietud. Profesor, ¿en dónde específicamente está el trabajo práctico? Porque ahora entré en la plataforma y no me aparece. No sé si a los demás me aparece. En octubre, o sea, no está puesto en la clase de hoy, sino está... No, perdón, es que todavía no le puse que se visualice. Entonces, se termina la clase y ahí sí les pongo a mostrar a los estudiantes. Sí, eso me faltaba aclarar. Porque si le ponía desde antes, puede que genere preguntas. Entonces, primero les expliqué y ahí sí se va a visualizar en la clase. En pocas palabras, va a aparecer como ven que dice clase 1, clase 2, clase 3. Así entonces va a aparecer una casilla que diga trabajo práctico. Otra inquietud. Profe, con respecto a la asistencia, ¿cuándo puede ser que se cambie? Sí, esta semana entonces
ya actualizamos los aspectos de la asistencia, porque no están cargados todos, solo están cargados de algunas sesiones. Si alguna asistencia no cuadra con como nosotros creemos que debe estar, podemos decirte, ¿verdad? Claro, Escribirte. por favor, por eso tenemos ese foro. Entonces ahí, o sea, nos pueden Y dar cualquier tipo de observación. porque yo en especial dos veces, dos de tus clases, no puse mi nombre en el chat sin darme cuenta y no marqué mi asistencia por eso, pero yo hasta ahora en todas tus clases, todas. Bueno, si hay algún tipo de inconsistencia en general, acuérdense que ahí tenemos el espacio del foro y ahí podemos comunicarnos. Otra pregunta. Entonces, finalmente, fíjense que el trabajo práctico tiene como finalidad que ustedes a este nivel ya entonces comiencen a ser conscientes de cuáles son las escuelas que les agradan más. Es posible que se gradúen manteniendo esa misma hipótesis o esa misma idea que van a poner en su trabajo. Pero también lo que puede pasar es que a lo largo de los años vayan modificando su escuela psicológica. Es decir, es algo que es común que le pase a la gente. Entonces, esto les va a servir para que ustedes también sepan que imaginen que les gusta más una escuela. Quiere decir que si tienen que estudiar para un examen, lo más probable es que tengan que estudiar más de las otras, porque la que les gusta puede que tengan facilidad en su comprensión, pero en las otras es donde debemos tener más énfasis para poder comprender mejor. Y bueno, cerrando este paréntesis del trabajo práctico, quiero contestar la pregunta que me pusieron en el chat acerca de si es que las técnicas positivas se aplican solo a la gente sin patología, y la respuesta es no. Porque en primer lugar, capaz que, o sea, es posible que todas las personas tengan algún tipo de síntoma psicopatológico. No digo que todos estén enfermos, pero es posible que algún rato todos tengan algún tipo de problema. Entonces, las técnicas de la psicología positiva pueden aplicarse para cualquier persona, sea que esté atravesando una enfermedad mental o sea que no. Es decir, se aplican de forma transversal, excepto en personas que tengan algún tipo de problema en la comprensión o en el razonamiento. Pónganse a alguien que está con un problema de esquizofrenia. Ven que ahí el sujeto ya su pensamiento es alterado. Entonces, ahí va a ser muy difícil aplicar esto porque la enfermedad está limitando razonar. Pero sacando esos casos en donde el sujeto ya no tenga contacto con la realidad, sí se puede aplicar. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado.